de ánimo. Hermanos, nosotros servimos y adoramos a un Dios todopoderoso. Nosotros tenemos a un Dios que no solamente vino a vivir con nosotros, murió por nosotros, sino que también resucitó, ascendió al cielo y promete de que va a regresar por nosotros. Ese mismo Jesús que camina, que escucha, que navega en tus tribulaciones, es un Jesús que viene pronto. Yo no sé tú, pero yo estoy emocionado. Si tú crees que Jesús viene otra vez, te voy a pedir que digas un fuerte amén. Si tú crees que Jesús viene otra vez, te voy a pedir que digas un fuerte Maranata. Maranata, Jesús viene pronto. Inclinemos el rostro para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque en medio de toda una semana ocupada, even though we're very busy, Lord, you give us a chance to have a private audience with you. Nos das esa oportunidad para tener esa audiencia en privado contigo, Señor. Y ahora queremos, como esa mujer que estaba desesperada y quería tocar, si acaso un poco de tu manto, Señor, nosotros queremos tocar un poquito del cielo. Te pido, Señor, que al estudiar la palabra podamos ser transformados y renovados por el mensaje que tú tienes para nosotros. Señor, que tu palabra sea un pan que se echa sobre las aguas y que no regresa vacía, sino que regresa llena, Señor. Te pedimos por los corazones de los oyentes, que podamos estar abiertos a la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos todo y te damos gracias. Amén. Los invito a ir a la Biblia, al libro de Mateo capítulo 28, para el estudio de hoy. Mateo capítulo 28, y mientras tanto si me pueden poner la presentación, por favor. Dice el libro de Mateo 28, versículos 1 en adelante: pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Esto es el domingo después de que Jesús fue crucificado. Y dice la Biblia en el versículo número 2: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió y dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús. Mateo nos empieza diciendo la historia de que estas mujeres, María y María, después de una noche agonizando, pensando, ¿será realidad lo que Jesús dijo de que va a resucitar? Tal vez no durmieron esa noche. A la mañana siguiente se despiertan temprano, ponen su despertador a las 4 de la mañana porque quieren ver si en realidad Jesús es quien él clama que es. Y cuando ven el sepulcro que está vacío, el ángel les dice: no teman, porque sé que están buscando a Jesús. Querido amigo, quiero decirte de que tú llegaste a esta iglesia no por coincidencia, sino porque estás buscando a Jesús. Y quiero decirte de que tú, en tu corazón, durante la semana estás pasando por momentos difíciles, ya sea con tu familia, ya sea con tus finanzas, ya sea con la escuela, ya sea con tu vida espiritual, y estás pasando por momentos de duda, por momentos donde estás temiendo. Pero la palabra de Dios te está diciendo hoy a ti, querido amigo: no temas, porque sé que estás buscando a Jesús.
No está aquí, pues ha resucitado, como dijo: venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Versículo 8. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas nuevas a los discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús, escuchen bien, les dijo: no temáis. Otra vez la palabra, no tengan miedo. Id y dad las buenas nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Dice la Biblia: mientras iban caminando, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es interesante cómo Mateo empieza su historia diciendo: están estas mujeres, van a ver a Jesús, se encuentran que la tumba está vacía, y de repente, cuando van caminando para contarle las buenas nuevas a los discípulos de que Jesús había resucitado, porque las buenas nuevas que nosotros tenemos que predicar hoy día es de que Jesús ha resucitado y viene otra vez. Por eso es de que estaban llenas de gozo, como nosotros deberíamos estar llenos de gozo. Van caminando, van corriendo, y de repente se aparece Jesús, empiezan a adorar. Pero la adoración no es suficiente para Jesús. Le dice: vayan y cuenten las buenas nuevas a mis hermanos. Se nos presenta dos grupos de personas. Hay un grupo, como las Marías, que es un grupo que adora, pero la adoración no es suficiente, sino que es un grupo que sale a predicar, esto es, a anunciar las buenas nuevas, el evangelio. La palabra evangelio significa buenas nuevas, y este grupo es liderado por Jesús. Quiero que me entiendan muy bien, porque vamos a hacer la distinción de estos dos grupos, y de esto depende el resto del tema. Hay dos grupos. El primer grupo es un grupo que se encuentra con la tumba vacía y que sale corriendo con gran gozo a predicar de que Jesús está vivo. Pero hay otro grupo, un grupo liderado por Satanás, y lo leemos en el versículo 11 en adelante. Este grupo se desasocia con los discípulos, los soldados. Reciben un sentido de seguridad falsa, porque les dicen: si algo sucede, el gobernador se enoja con ustedes, nosotros vamos a persuadirlo y ustedes van a estar a salvo. Y lo más importante de este grupo es de que se asocia con el sueño. Y aunque vieron a Jesús resucitar, claman a través de sus acciones de que Jesús no ha resucitado. Entonces les pregunto: ¿cuántos grupos hay? ¿A uno o dos o tres grupos? ¿Cuántos grupos hay? Hay dos grupos. Un grupo que ha visto la resurrección y lo hace el más grande gozo de su vida, salir a pregonar estas buenas nuevas. Y está otro grupo, es el grupo que ha visto la resurrección, pero por miedo no sale a dar estas buenas nuevas, y dice: nosotros estábamos dormidos mientras Jesús resucitaba. Saben, a mí me gusta mucho dormir, y quienes conocen a Cintia también saben de que a Cintia le gusta dormir. Entonces, un dormilón más otro dormilón no es una buena combinación. Ahora, aquí en Texas nosotros tenemos la ventaja de que dormimos con la ventana abierta para que el sol entre justo cuando va bajando. O sea,
los blinds los dejamos abiertos para que el sol nos despierte. Entonces, ya para eso de cuando entra el sol uno empieza a despertar. Pero en Oregon era muy diferente. Porque en Oregon a veces eran las 11 de la mañana y todavía no salía el sol. Y si nos guiamos por el sol, entonces no íbamos a hacer nada porque todo el día estaba nublado. Pero hay algo acerca del sueño que no sé ustedes, pero yo disfruto. Yo le doy gracias a Dios por el sueño. Es uno de los más grandes regalos que le ha dado a la humanidad, sobre todo ahora con las semanas cansadas. No sé ustedes, pero cuando uno lava las sábanas y huele a Suavitel o lo que ustedes usen, Downy, y están bien calientitas y tienen el cobertor perfecto que ni es caliente ni es frío. ¿Ok? Y ustedes van a saber que ustedes con sus parejas, casi siempre uno se destapa la mitad, no se destapa completamente todo, se destapa la mitad para más o menos ir ahí regulando, como yo le digo a Cintia, no quiero estar ni muy caliente ni muy frío, pero uno disfruta el estar ahí cuando la cabeza cae sobre la almohada y empiezas gracias a Dios yo no tengo problema para dormir, entonces ni tengo que contar ovejas. A las de 15 ya estoy y ¡pam! Luego Cintia me dice, hey, estás empezando a roncar o me mueve, me codea. Y es algo lindo, hermanos. Es algo lindo poder descansar. De hecho, es un mandato del cielo. Saben que el sábado es una de las bendiciones más grandes que Dios nos ha dado. Y sabía Dios de que nosotros nos íbamos a olvidar de descansar. Porque hay demasiado trabajo, hay demasiada escuela. Por eso Él empieza el cuarto mandamiento diciendo, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y el mandamiento es trabajar 6 días, más ese séptimo día, o sea, el día sábado, descansar. Pero hermanos, hay un sueño al que le temo. Y no es el sueño de niño cuando uno tiene pesadillas o cuando ustedes van al Taco Palenque y comen tacos a la 1 de la mañana o ordenan pizza muy de noche y están con los sueños, las pesadillas. No, el sueño al que nosotros tenemos que temerle es el sueño de los romanos que ellos tenían en ese momento, que no pudieron ver la resurrección o que clamaron que no vieron la resurrección. Es el sueño que se encuentra en el libro de Romanos capítulo 13 versículo 11 diciendo, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, el sueño espiritual. Porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación de cuando creímos. Pablo nos está diciendo, estimada iglesia, en este caso la iglesia que está en Roma, pero hoy la iglesia que está en McAllen, es tiempo de despertar del sueño espiritual en el que estamos. Y no es palabra fácil. No es palabra fácil porque uno está acostumbrado a escuchar palabras de ánimo, vamos bien, estamos haciendo lo que estamos haciendo. Pero como vamos a estudiar, es muy posible, queridos hermanos, que nosotros como iglesia ni siquiera estemos logrando la razón para la cual Dios nos puso en este lugar. Por eso nos dice Romanos, es necesario entonces, hermanos, que despertemos de este sueño espiritual. Segundo versículo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 en adelante, dice, pero acerca de los tiempos, está hablando acerca de tiempos. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Fíjense. Solamente unos cuantos años después de que Jesús había ascendido al cielo, ya los discípulos, ya los cristianos estaban creyendo, estaban viviendo la realidad de que ellos estaban en los últimos días. Ahorita vamos a referirnos a esta gráfica, pero si nos podemos dar cuenta, han pasado muchos años después de la última fecha que se nos ha dado en la profecía, y nosotros estamos viviendo como si tuviéramos mucho tiempo para hacer otras cosas y no trabajar para el Señor. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, aunque se siente cómodo, aunque se siente rico. Nos dice la palabra de Dios, hermanos, no durmamos, sino que velemos y seamos sobrios. La profecía más grande de la Biblia es la profecía que se encuentra en el capítulo 8 de Daniel, capítulo 7 y 8. La pueden ver acá. Es la profecía de los 2300 días. Daniel tiene un sueño. No sabe qué va a pasar y el ángel viene, Daniel 8:14 le dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y no sabe cuándo está sucediendo y Dios le ilumina, se da cuenta de que empieza el año 457, termina 1844. Dentro de esa profecía grande hay una profecía más pequeña, es la profecía de las 70 semanas, que predecía exactamente cuándo iba a venir el Mesías por primera vez. 69 semanas, y en la última semana empezaba el Mesías su ministerio. A la mitad de esa última semana se le quitaba la vida a este Mesías cuando Jesús murió, y después, 3 años y medio después, a Esteban lo apedrean y el evangelio va al resto de los gentiles. ¿Sabía o no sabía el pueblo de Dios cuándo iba a venir Jesús? Tenía que saber el pueblo de Dios cuándo iba a venir Jesús, porque todo estaba en la profecía. ¿Sabemos nosotros exactamente cuándo va a venir Jesús? No sabemos. Pero sabemos que todo ya está en orden para que Jesús venga. Por eso es entonces que vamos al libro de Mateo, capítulo 28, y leemos el versículo 16 a 20, que es la lectura bíblica que nosotros teníamos. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Voy a leer este versículo otra vez. Dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Querido hermano, la Biblia nos está diciendo que es posible ir a la iglesia. Es posible ser parte del equipo de adoración. Es posible ser parte de todas las actividades de la iglesia y aún así estar dudando y no saber la realidad de quién es Jesús, qué está haciendo por nosotros y de cuándo va a venir. Por eso cuando leímos hace unos cuantos versículos de que estas mujeres vienen y adoran a Jesús, la adoración no es suficiente para él. Él dice, está bien, me adoraron, pero ahora vayan a compartir las buenas nuevas. Y vemos otra vez, otra instancia de que Jesús se aparece, los discípulos empiezan a adorar, aunque algunos estaban dudando, pero la adoración no es suficiente. Entonces Jesús les dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. El título del tema es el mandamiento olvidado. Cuando estaba platicando con alguien acerca de esto, le digo, oye, ¿estás guardando los 10 mandamientos? ¿Estás guardando los mandamientos de Dios? Todos los mandamientos. Me dicen, no, pues me parece que sí. Dice, pues estoy guardando el sábado, estoy honrando a mis padres, no estoy hurtando, no estoy fornicando, y toda la lista. Y dijo, pues me parece que estoy guardando todos los mandamientos de Dios. Y estábamos leyendo este versículo y digo, ¿y qué tal Mateo 28, 19? Ese es un mandamiento de Dios. Por tanto, id y hacer discípulos.
Y empezamos esta conversación y empezamos a dialogar y ahí fue que nació el concepto de este tema, de este sermón. Y nos dimos cuenta de que aunque estemos guardando los 10 mandamientos, pero no estemos guardando este mandamiento, no estamos guardando los mandamientos de Dios. Porque el mandamiento que Jesús está dando en este momento es ir y hacer discípulos de todas las naciones. Déjenme les doy algo interesante. Según las estadísticas, el 95% de cristianos en todo Estados Unidos, el 95% de cristianos, no solamente adventistas del séptimo día, cristianos en general, 95% de cristianos nunca han ganado un alma para Jesús. ¿Cuál es el porcentaje? 95%. El 80% no testifican sistemáticamente. O sea que solamente 1 de 5 va a decidir cuando está planeando su semana, cuando dice voy a llevar a los hijos al fútbol, voy a cocinar, voy a trabajar, voy a hacer tal y tal y tal y tal. Solamente 1 de cada 5 sistemáticamente pone en su agenda, voy a testificar esta semana de Jesús. El resto no lo está haciendo. Solamente 2% consideran que están activamente en algún tipo de proyecto de evangelismo. Y el 71% de los cristianos no están dando $1 para financiar la gran comisión. O como muchos se están refiriendo a la gran comisión, la gran omisión. Entonces Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Querido hermano, querida visita, Dios te ha llamado a ganar almas para el Señor. Hay una historia que encontré en internet. Espero sea de beneficio para nosotros. Cualquier coincidencia con la vida real es una coincidencia. Simplemente es una historia acerca de lo que está sucediendo y puede suceder. Había una costa muy peligrosa, donde muy a menudo naufragaban los barcos grandes. Pero en esa costa hay un edificio muy pequeño donde gente se reunía para ayudar a estos barcos que naufragaban. Se llamaba la Estación de la Vida. El lugar era pequeño, de hecho era muy primitivo, solamente había un barco que tenían. Pero los miembros de esta casa de vida estaban comprometidos al 100% y día y noche estaban velando y vigilando de que cuando naufragaba un barco, ellos fueran los primeros que estaban ahí para ayudar. Y como muchas vidas fueron salvadas por esta casita, se hizo famosa. Consecuentemente, mucha gente se asombró del trabajo de esta casita y empezaron a querer asociarse con esta casita y empezaron a donar tiempo, talento y recursos para que pudiera seguir haciendo su trabajo importante de salvar a las personas que naufragaban. Les fue bien, de hecho compraron barcos nuevos, reclutaron a nuevas personas para que pudieran ayudar y empezaron sesiones formales de entrenamiento. Mientras crecía la membresía de esta casita, algunos de los miembros empezaron a disgustarse porque el edificio era bastante primitivo y las cosas que tenían eran bastante viejas.
Ahora querían un lugar para darle la bienvenida a los náufragos. Y las camitas que tenían de emergencia las reemplazaron con camas mucho mejores. Compraron muebles y le empezaron a mejorar. Durante esta época, un barco enorme naufragó justo en esa costa. Entonces, ya no los miembros originales de esa casita, sino los que habían contratado, les dijeron: hey, vayan a salvarlos. Y fueron a salvar a los que se habían naufragado. Llegaron todos mojados, enfermos, unos estaban casi a punto de morir. Ya no eran de la misma raza, habían gente de piel morena, piel amarilla, unos ni siquiera hablaban el idioma natal de ellos. Había gente de primera clase, había gente de segunda clase. Y la casita se convirtió en un caos. Las alfombras bonitas se ensuciaron y muchos se enojaron. Los muebles empezaron a dañarse. Y se hizo un comité especial para que pudieran construir una regadera afuera, para que antes de que entraran a la casita, los náufragos pudieran bañarse y finalmente pudieran tener parte de las actividades que se hacían dentro de la casita. La casita continuó siendo un caos. La próxima junta que tuvieron, hubo un problema enorme en la membresía entre los miembros de esta casita. Muchos de los miembros querían parar las actividades originales de esta casita. Era muy incómodo tener a personas nuevas que entraban y que interrumpían con el flow que tenía la casa. Otros miembros insistían que el trabajo original de la casa, salvar a los náufragos, era a lo que tenían que regresar. Y empezaron a votar y finalmente sacaron a los que querían salvar a los náufragos. Mientras pasaron los años, empezó una nueva estación que implementó los cambios que querían hacer. Pero mientras pasó el tiempo, se convirtió en la misma rutina en la que cayó la primera casita. Empezaron a crecer, habían más náufragos, pero solamente pocos eran salvos. Querido amigo, la iglesia es la casita que Dios instituyó para salvar a los perdidos. La iglesia es el agente que Dios puso en esta tierra para traer las buenas nuevas a las almas que necesitan escuchar un mensaje de esperanza. Y el trabajo número uno de la iglesia siempre debe ser salvar más almas para Cristo Jesús. Saben, estaba haciendo la matemática. Y en una iglesia de 500 personas, si tan solo 50% de las personas se comprometieran a traer una persona en un año, la iglesia automáticamente crecería por 250 personas. Pero digamos que el 50% es mucho. Digamos que solamente el 25%, porque el resto tiene demasiadas cosas que hacer y no es posible, no cabe dentro del schedule de uno hacer el evangelismo. Digamos que solamente el 25%.
125 personas vendrían a la iglesia automáticamente. Pero digamos que el 25% es mucho y que solamente la mitad, solamente un poquito más del 10%, aún si eso sucediera, 60 personas llegarían automáticamente a la casita porque uno está trabajando y trabajando para el Señor. Cuenta la historia que Grecia estaba en guerra contra Persia. Y no fue una guerra fácil, una guerra difícil. Los dos tenían soldados muy capaces. Y en algún momento parecía de que los persas iban ganando. Pero después se volteaba la balanza hacia los griegos, aunque en la historia ya estaba, Daniel capítulo 2. Después de Babilonia iba a venir los medos y los persas, inevitablemente después iba a venir el reino de Grecia. Dios, cuando dice las cosas, las cumple. Por eso nosotros tenemos que confiar plenamente en la palabra profética que Dios nos ha dado. Entonces estaban en la guerra y finalmente hay una guerra grande en Maratón. Durante este tiempo no habían iPhones, no había iMessage, no había WhatsApp, no había Snapchat, no había Twitter. Y la única manera que se podían comunicar era a través de una persona que le mandaban un mensaje y tenía que, dependiendo de la urgencia, o caminar o correr a la otra ciudad para mandar el mensaje. Entonces, en el momento más oscuro, cuando parecía que los persas iban a ganar, mandan a Feípides como mensajero para que esté contando qué va a pasar y esté en comunicación con Atenas para que sepan qué movimiento estratégico van a hacer. Y finalmente lo mandan con una misión, y la misión es que diga: hemos vencido. Nikaomen. We have won. Entonces este hombre se echa una corrida desde Maratón hasta Atenas y va corriendo, y parece que después de la colina ya está ahí, porque no había GPS, acuérdense, nomás tenía que irse de memoria, y después de la colina era otra colina y otra colina, y ya no tenía con qué respirar este hombre. Y cuenta la historia de que cuando finalmente llega a Atenas, está a punto de colapsar este hombre, pero dice: tengo que entregar este mensaje. Y finalmente, cuando llega, después de haber corrido estos 26.2 millas o algo aproximado, dice la palabra Nikaomen y muere. Hemos vencido, hemos vencido. Quienes usan tenis Nike o Nike, como les digan, y tiene el swoosh, es una palabra griega, Nike, Nike, de vencer. Están diciendo: hemos vencido con sus zapatos. Da el mensaje: hemos vencido, y muere. Dice la Biblia, queridos hermanos, Primera de Corintios, capítulo 15. Versículo 54, y cuando leo esto la piel se me enchina.
Dice, cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Romanos capítulo 8. Versículo 37, mira lo que dice la palabra de Dios acerca de ti. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencedores los griegos, sí. Pero más vencedor nosotros por Cristo Jesús. ¿Sabes, hermano? La muerte de Cristo Jesús, su vida, su muerte, su resurrección, debe ser nuestro estudio cada día. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un discípulo verdadero y un discípulo que todavía está dudando? Aquí está. El discípulo verdadero comparte el mensaje. Y el discípulo que todavía está dudando no está compartiendo el mensaje. Ahí está. Y Jesús los dice, la adoración no es suficiente, hermano. A veces estoy platicando con los jóvenes y les digo, hey man, let's go to church. Oh man, church, that's 24 hours out of my day. It's my whole day, 24 hours out of my week, and it's so much. Entonces piensan a veces los jóvenes, yo así pensaba antes, que simplemente con venir a la iglesia ya le estaba haciendo el favor a Dios. Ahí está Dios. I know I should be playing video games. I know I should be going out on a date. I know I should be doing this. I know God here, 24 hours, the Sabbath. No es suficiente. Es ir y predicar el mensaje de un Jesucristo crucificado, resucitado y próximo a venir. En Mateo capítulo 5, ya para terminar, Jesús nos da una orden y nos dice a nosotros, Mateo capítulo 5, versículo 13. Nos dice que nosotros somos la sal de la tierra. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Esta semana iba en el carro con Cintia y me dio un antojo. Qué bueno que no soy mujer, porque imagínense de embarazado cómo estaría. Y me dio un antojo. ¿Y saben de qué tenía antojo? De cacahuates japoneses. Okay. Y ahí me gusta, depende de cuál sea el día. A veces me gustan los cacahuates japoneses, los normales, o a veces los que tienen chile. Y cuando viene el antojo, uno empieza a saborear. O sea, desde antes, si yo venía en el carro, de hecho veníamos a la iglesia, y le digo a Cintia, oye Cintia, pues quiero unos cacahuates. Entonces, pues las opciones, está Stripes, o está, y pasamos a CVS, y me compré mis cacahuates. Pero no eran los japoneses, terminé comprando uno que era un trail mix, que tenía chilito y todo eso. Y empecé a comer, empezamos a hacer los asuntos a los que veníamos. Y me sucedió de que me terminé casi todo, menos lo último. Entonces hice lo más fácil. En lugar de picar y manualmente comerme cada uno, agarré la bolsa y le hice así y me entró todo con los residuos de sal, hermano. O sea,
No, entré casi en un salt coma, o no sé cómo es la cosa. Y se sintió tan mal. Y la sal en todo en su esplendor, en su apogeo, en su función. La sal tiene solamente una función, aparte de dar la sal, es que te haga querer tomar agua. Y que me doy el parón y es feo que necesito toda la sal. Es como comerse un cubo de sal. Y me fui a tomar agua y agua y agua. Y el agua no era suficiente hasta que me llené de pura agua. Hermano, y cuando Jesús dice de que tú eres la sal de la tierra, es porque tu función es llevar a otras personas a esa fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Yo esta mañana quiero hacer un llamado, y quiero hacer un llamado bien especial. Quiero hacer un llamado a aquellas personas que se comprometan. Ojalá dentro de un año pueda predicar durante estas fechas para ver qué pasó con ese llamado. Yo le quiero hacer un llamado muy especial a alguien que está en este cuarto, en este salón, en esta iglesia, que ha sentido la voz de Dios diciendo: tú tienes que ganar un alma para Cristo este año. No es un llamado para todos que sí, no, este es para alguien que diga: yo quiero comprometerme con el Señor este año, un alma para el Señor. Si tú crees que Dios te está llamando, que deberíamos de ser todos, bíblicamente. Si tú crees que Dios te está llamando para que este año le pidas un alma, te voy a pedir que te pongas de pie. Es un trabajo duro. Saben que ganar un alma cuesta bastante tiempo. Amén. Tenemos 3 personas, 4 personas, 5 personas. Hermanos, miren, es ganar un alma para Cristo. ¿Y saben por qué vale la pena? Porque cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, no solamente te veía a ti, Él veía a tu familiar, aún tu sobrino que dices: ay, este nunca va a venir. Aún tu sobrino, tu esposo, a esa persona que tú dices jamás. No, Dios murió, Jesús murió por esa persona. Y la influencia más grande que esa persona puede tener es tu testimonio, es tu vida. Y Dios te está llamando para que este año tú puedas traer un alma al pie de la cruz. Miren, hermanos, enfrente de toda la iglesia nos estamos comprometiendo a de que este año sea el mejor año evangelístico en nuestra iglesia. ¿Un amén para Dios? Este año va a ser el año que Dios va a empezar una obra cual nunca hemos visto, una obra que no es de humanos, que cuando podamos ver, podamos decir: esta obra tuvo que haber sido de Dios. ¿Y sabes por qué es de Dios? Porque dice Romanos capítulo 1 versículo 16, Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder para la salvación de aquel que cree. Entonces, si nosotros empezamos a compartir el evangelio, el poder va a venir del cielo. Los invito a que inclinemos nuestro rostro para orar y le pidamos a Dios que nos dé las fuerzas para poder cumplir lo que estamos diciendo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, porque nos has hecho copartícipes del ministerio más grande que podemos hacer en nuestra vida. Nos has hecho heraldos del evangelio. Y Señor, no queremos ser esa casita que perdió su enfoque. Queremos ser esa casita que, aunque es básica, sigue trabajando y trabajando para salvar a cada náufrago que está en este mundo. Señor, queremos vivir
correr la carrera de la vida diciendo: Nicaomen, hemos vencido, tenemos victoria. Y te damos gracias, Señor, porque desde ya nos estás prometiendo como iglesia una victoria tan grande como nunca hemos visto, Señor. Señor, y a cada persona que se ha puesto de pie, te pido que tú la puedas infundir con tu Santo Espíritu, que pueda estar llena, Señor, que su copa esté rebosando, y de que este año sea el año que no trae solamente una, sino varias personas a Cristo Jesús. Señor, nosotros estamos acá dispuestos a trabajar, vamos a hacer nuestra parte y tú haz tu parte, Señor. Señor, pero sobre todo te pedimos que vengas pronto. Señor, cuánto anhelamos la segunda venida. Esta vida es demasiado pasajera, y Señor, y si nos mantienes acá, confiamos en tu promesa de que no eres tardo, sino que eres paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Y si hay una persona que todavía está en medio de la adoración y está dudando, Señor, que pueda salir de este lugar transformada, creyendo que tú vives. Señor, danos poder, no porque lo merecemos, sino porque Jesús ya es un vencedor. Amén.